9 minutos pasan de las 9 de la noche. Estamos en vivo, como todos los miércoles, a la pantalla de TV, a través de Antel TV y a través de YouTube para todo el mundo. Eduardo Preve, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Viste vos que siempre te quejás de la puntualidad? Vos sabés que hoy, 3 minutos después, no podías creer. ¿Pero qué nos pasó? No, porque siempre me llama la atención la puntualidad en este canal, pero bueno, hoy derrapamos. La excepción que cumple la regla. Bueno, en este programa va a estar bastante picadito. Por suerte tenemos muchas visitas. En el primer bloque vamos a estar charlando con dos diputados, con Julieta Sierra, una diputada del Frente Amplio, y con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. En el segundo bloque vamos a recibir a Soledad Suárez, abogada de las víctimas del caso Penades, y vamos a cerrar como siempre con nuestro panel, hoy completo. Hoy, panel completo, volvió Máximo de Estados Unidos. Vamos a ver qué... Quejándose de que estaba todo caro. Bueno, estás en Estados Unidos, no, pero quiero ver qué nos dice esta idea de Infantino de privatizar el Mundial a partir de la edición que viene. Bueno, ya es privado el Mundial. Bueno, la FIFA es la principal multinacional, pero ahora Infantino quiere hacer una empresa que se encargue únicamente de el Mundial de Fútbol. Así que capaz que tenemos la suerte en el 2030 de tener el primer Mundial privado de la historia de los Mundiales. Qué orgullo, Eduardo. Vamos a arrancar charlando de un tema que nos ocupa a todos y todas, que es la rendición de cuentas, y por eso recibimos a Julieta Sierra. Bienvenida, Julieta. Hola. Y a Conrado Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches. Un placer que estén los dos acá. Tengo ganas de debatir, tengo ganas de charlar. Tenemos ganas, pero estamos un poquito cansados de vernos. Son jornadas bastante extensas. ¿Arrancamos temprano hoy? Y a las 10 de la mañana, yo estuve recibiendo gente antes, seguramente Julieta también. ¿Quién tuvieron hoy? Tuvimos a INISA, de mañana y de tarde de la UTEC. Pero ese es el laburo en comisión, que empieza a las 10 de la mañana y nunca se sabe qué hora termina. Hoy terminó sobre las 20 horas. Entonces, es eso que decía Conrado, los ratos libres que tenés son siempre previo a las 10 de la mañana y ahí uno intenta meter reuniones de todo tipo, entonces... Hay muchas delegaciones que nos piden audiencia y claro, no tenemos tiempo material para recibirlos, entonces hay que recibirlos a la primera hora de la mañana. Obviamente que hacen determinadas solicitudes, hay organizaciones de la sociedad civil que también plantean sus problemáticas. La rendición de cuentas es una ley que es muy intensa, ¿no? Es muy intensa, donde uno aprende muchísimo siempre. Esta es mi instancia número 12 de rendición de cuentas, pero uno sigue aprendiendo. Y creo que lo bueno, más allá de los posicionamientos políticos, es que luego en la discusión se llegan a algunas conclusiones, incluso en unanimidades por parte de los partidos políticos. Bueno, esta es la primera rendición de cuentas del gobierno de Yamandu Orsi. El Poder Ejecutivo la presentó con 4 prioridades: infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle. Al mismo tiempo, la oposición, lo cuestionó, aquella conferencia de prensa que todos vimos. También apareció una discusión de fondo sobre el espacio fiscal, el déficit y el endeudamiento y la capacidad real del gobierno para llevar a cabo estas políticas públicas. La primera pregunta general iba para los dos. ¿Esta rendición de cuentas atiende las necesidades urgentes de nuestra sociedad? Voy a arrancar siendo... voy a tomar como que soy mano por ser oficialismo, así que voy a arrancar. Claramente, tú mencionaste, Diego, las prioridades en las que se enfoca esta rendición. Y claramente están acompasadas con las demandas principales de la ciudadanía. Seguridad. ¿Quién puede negar que seguridad no es una de las principales preocupaciones de la gente en todo el país? No solamente en Montevideo o en el área metropolitana. Infancia. Creo que nadie puede negar de que es una prioridad absoluta los niños de nuestro país. Educación, la gente que se encuentra en situación de calle. Por supuesto que tenemos matices respecto a las formas de abordar. Creo que ahí están los matices que tenemos, pero creo que son preocupaciones compartibles por todos. Pero más allá de los matices, lo que sucedió en la conferencia de prensa que recordamos hace 2 semanas, era que no se acompañaba de alguna forma, por lo menos en lo general, eso fue lo que transmitió la coalición, por el pésimo primer año que habían tenido. O sea, no se hablaba de matices, no se habló de propuestas tampoco. ¿Cómo recibieron ustedes el oficialismo? A mí, honestamente, la conferencia que hizo la coalición, el segundo día de 45 que tratamos el proyecto de rendición de cuentas a la Cámara de Diputados, y eso le quiero dejar claro a la ciudadanía, el segundo día de 45 que trabajamos el proyecto, ya la coalición estaba dando una conferencia dando la negativa
en esta rendición. Antes de recibir a los ministerios, a las organizaciones sociales, a un montón de delegaciones, ya estaba el no. Y yo no comparto además el diagnóstico que hacen. Y más allá del diagnóstico, que perfectamente se puede no compartir y desde el respeto lo vamos a discutir y lo debatiremos en el Parlamento y en las instancias que tengamos, el tono con el que se planteó, tener senadores de la República, los remitos, la selfie, el gobierno aplazó, como que creo que ridiculizó y banalizó una discusión que para mí es importante. Porque yo me puedo sentar con Conrado, que sé que no comparte, quizás, capaz no lo dice, pero sé que tiene una seriedad y una solvencia en su trabajo, en la que podemos compartir y discutir cuál es su visión del país, cuál es la mía, en otros términos. O sea, me parece que fue desatinada, fue totalmente destemplada esa conferencia, cuando en realidad recién estábamos iniciando un proceso de diálogo y de negociación, que ahora ya sabés que tenés el no de entrada. O sea, te va repercutiendo. ¿Conrado? Nosotros primero hicimos una evaluación. La rendición de cuentas ingresó el 30 de junio, el 7 de julio fue a la Cámara de Representantes, el 8 de julio recibimos al equipo económico y una vez que recibimos al equipo económico es donde se pronuncia la coalición. O sea que ya han pasado unos días obviamente, de estudio pormenorizado de cada uno de los artículos, de cuáles eran las prioridades del gobierno. Y ahí nosotros analizamos dos dimensiones. La dimensión económica, de cuáles habían sido las proyecciones que había realizado el Ministerio de Economía en la ley de presupuesto y que la oposición, sobre todo el Partido Colorado, había advertido de que las proyecciones de crecimiento económico eran demasiado optimistas, que eran muy difíciles que se pudieran dar y que esto tenía repercusión en los ingresos que luego iba a tener el Estado para poder financiar los incrementos que estaban dispuestos en la ley de presupuesto. Asimismo, hicimos un análisis de lo que es la política, digamos, de la evaluación de lo que fue el primer año de gobierno. Tú cuando analizás una rendición de cuentas de un año anterior, tenés que ver si las políticas públicas que se comprometió el gobierno, si las promesas que hizo el gobierno en campaña y en el primer tiempo del gobierno, si se cumplieron o no se cumplieron. Y en el análisis que hicimos todos, lo que quedó muy claro es que para nosotros el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de las promesas fue deficitario. Y en ese marco es que la oposición entiende de que no puede acompañar la rendición de cuentas en la votación general, sin perjuicio de tal que está en el comunicado de la coalición republicana, de que si están los votos para ir a la discusión particular, ¿por qué? Porque Cabildo Abierto, si bien ya anunció públicamente, el general Manini anunció que van a estar los votos, nosotros obviamente preveíamos... Estuvo Perrone acá sentado y dijo, sí, Manini, che, están todos hablando con Manini, pero el que levanta la mano soy yo. Bueno, pero... Está bien, a ver, nosotros conocemos a cada uno de los actores y los conocemos hace años. Diciendo, che, todos hablan con Manini, pero... Es que Perrone quería que fueran a negociar con él. El que eligieron fue a mí. Digo, que yo sepa, Perrone está en Cabildo Abierto y el líder de Cabildo Abierto es el general Manini. Digo, eso incluso lo ha aceptado Perrone, lo ha dicho públicamente. Sí. Entonces, el general Manini fue muy enfático en decir que va a acompañar la rendición de cuentas, a menos que aparezca algo que no vieron y que sea sumamente grave, la van a acompañar. En el escenario que los dos escenarios que nosotros medimos y miramos y analizamos, estaba la posibilidad cierta de que tuvieran los votos. Y si no tenían los votos, lo dijimos una y otra vez en las reuniones de la coalición republicana. El gobierno cuenta con instrumentos legales para poder hacer refuerzo de rubro. Lo hace constantemente el Ministerio de Economía, lo hizo incluso en los resúmenes que nos mandó el Ministerio de Economía, está la cantidad de dinero que gastó el Ministerio de Economía por vía de refuerzo de rubros. Por lo tanto, no es cierto como los legisladores del Frente Amplio quisieron hacer ver que la oposición no era que estaba en contra del Frente Amplio, que estaba en contra de la ciudadanía. Por eso nosotros volvimos a decir que el gobierno puede avanzar en darle refuerzos a la primera infancia, puede avanzar en darle refuerzos a la seguridad y la educación por vía del refuerzo de rubros, que es a través de una resolución del Ministerio de Economía, no necesita ley. Conrado, pero una cosa, perdona que te interrumpa, interesante que vos dijiste cuando estábamos hablando, creo que ya estábamos en cámara, fue que en la discusión en la comisión se llega como a unanimidad respecto a determinadas cuestiones que hacen a la visión de hacia dónde tiene que ir el Estado, hacia dónde hay que reforzar las partidas y eso, ¿no? Entonces, si hay en la comisión, cuando están charlando, por más que tengan discrepancias políticas, pero coinciden en el rumbo, ¿no? ¿No suena un poco más a que fue una puesta en escena
No, no fue puesta Pero es en una escena. pregunta bien porque ahora te veo Pero aparte, como convencido de algunas cosas. Yo te marco coherencia absoluta. Yo voté en contra de la ley de presupuesto el año pasado. Fui uno de los pocos legisladores que voté en contra de la ley de presupuesto porque advertía determinadas dificultades, incluso con el paquete impositivo que había enviado el gobierno, y que eso iba a generar una retracción en la inversión, y es lo que estamos viendo, porque el empleo está estancado, la tasa de inversión sí, ha bajado, está en un 0,3%, mientras que el Ministerio de Economía había dicho que iba a crecer un 3 con algo y después un 4 con algo, y esto no está ocurriendo. Entonces, te lo dice alguien que me parece que mantiene determinada coherencia. Voté en contra de la ley de presupuesto, pero eso no me quitó la posibilidad de presentar artículos aditivos, sustitutivos, modificaciones, propuestas. La propuesta de los pedidos de informes a presidencia, que no está dentro de nuestra legislación, fue mía. Yo hice una cantidad de propuestas incluso para mejorar el control de cómo se ejecuta el gasto, ¿no? Y algunas fueron llevadas y otras no. O sea, nosotros tenemos la mecánica en cada una de las leyes que podemos votar de una manera en la consideración general, y luego la discusión artículo por artículo podemos tener propuestas y podemos incluso votar a favor. Y esto es lo que hace todas las oposiciones, no solamente en este caso el Partido Colorado, Partido Nacional, el Partido Independiente, lo ha hecho el Frente Amplio. Sistemáticamente, desde el año 85 no votó ninguna rendición de cuentas, ninguna. Y luego te dice, no, pero nosotros sabíamos que ustedes tenían mayoría. No es cierto. En el año 86, el primer gobierno del doctor Sanguinetti, no había mayorías consolidadas, estaba aquel concepto de gobernabilidad de Wilson Ferreira, pero no había una coalición. De hecho, esa rendición del año 86 no salió votada. Solamente la votó el Partido Colorado, no la votó el Partido Nacional, no la votó el Frente Amplio. En el año 2003 pasó lo mismo. Solamente la votó el Partido Colorado, no la votó ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio. Por lo tanto, esas dos rendiciones de cuentas no salieron votadas. Entonces, no es cierto de que como se sabía que habían mayorías, bueno, la oposición votaba en contra, en el caso del Frente Amplio. Entonces, yo creo que hay que decir con claridad. Habilitada la discusión en particular. A mí lo que me parece poco coherente es querer acompañar determinados artículos, querer profundizar la discusión, querer negociar cuando ya tenés el no de entrada para la votación general. Es mentira que ya están los votos de Cabildo Abierto. Le preguntás a Álvaro Perrone y te dice que no están los votos de Cabildo Abierto. Entonces, ¿cómo podés querer incorporar cosas, querer enriquecer la rendición, querer modificar artículos, querer acompañar artículos si no votás en general para habilitar esa discusión? Porque ¿cómo se va a hacer refuerzos de rubro? Julieta, con la cantidad de reasignaciones que hay, 30 millones de dólares en refuerzo de rubro, cuando en realidad lo que corresponde es que el Parlamento se ponga de acuerdo. Creo que la gente está cansada de los berrinches de todos los partidos políticos de forma permanente, y es como, pónganse de acuerdo por lo menos en mejorar las condiciones de vida de la gente que no la está pasando bien en un montón de cosas. Entonces me parece que falta coherencia en decir, bueno, vamos a mejorar estos artículos, esto lo llevamos, lo de la infancia lo llevamos, lo de, no sé, los 300 agentes policiales lo llevamos. Bueno, hay que habilitar la discusión en general. ¿Has escuchado una voz contraria a esas prioridades que ha marcado el gobierno? Lo que he escuchado es una voz contraria a acompañar en general, es lo que te estoy diciendo. Bueno, pero se puede acompañar en general y habilitar esa discusión. Con ese razonamiento, el Frente Amplio tendría que haber acompañado la rendición de cuentas del año 2021, que no ya la sabías acompañó, que tenías la votación articulada, que no la acompañó, ya sabías que tenías pero la tampoco votación acompañó, y te lo voy a recordar, tampoco acompañó las partidas para los asentamientos irregulares. No acompañó. Entonces, yo puedo decir con esa misma lógica cómo el Frente Amplio puede no acompañar algo que me parece que todos estamos de acuerdo, de intentar erradicar los asentamientos irregulares. Bueno, no lo acompañó, tuvo sus argumentos, sus fundamentaciones. Sí, que estabas contraponiendo gente vulnerable entre el campo y los asentamientos. Bueno, fue otra discusión que no tiene nada que ver con esta, no tiene nada que ver con esta. Yo creo que es una... Estaba sacando recursos de un lado que son necesarios para otro que son necesarios. La queja era que le sacábamos recursos a colonización, sí. En esta rendición de cuentas se le saca recursos a la colonización. Sí, el 50% de los 50 millones que le das por año. Y no he escuchado a nadie del Frente Amplio de decir, bueno, no, ¿saben qué? Estábamos equivocados. En el 2021 tendríamos que haber acompañado la decisión de la coalición republicana de intentar tener un fondo para poder erradicar los asentamientos irregulares. Y eso no ocurrió. Entonces, a ver, yo primero, creo que la no aprobación de una rendición de cuentas no es algo dramático per se, que hay instrumentos para poder avanzar en determinadas políticas públicas.
que hay instrumentos para poder incrementar presupuestos y que no se le va la vida al país, que la coalición, que es oposición, porque lo que pretende el Frente Amplio es que quienes somos oposición le digamos todo que sí al gobierno. No. Y creo a la que vista queda, está que no pretendemos eso, creo que sabemos queda que no muy lo vamos a claro, obtener. Julieta, creo que queda muy claro cuál es la posición de la mayoría de la población. Todos los sondeos de opinión pública lo dicen en cuanto a materia de seguridad, en cuanto a materia de trabajo, de empleo. Entonces, hay una cantidad de situaciones que la oposición no puede decir, no escucho a la gente. Espera, justo que vos dijiste lo de seguridad, vamos a ponerle, Cabildo da los votos para habilitar el tratamiento en general de la rendición de cuentas. ¿Vos votás el artículo que habla de la incorporación de mayor cantidad de efectivos policiales para mejorar la seguridad pública? Pero lo acompañé en la ley de presupuestos esos artículos. Me hubiera gustado también que el gobierno, que el oficialismo, hubiera acompañado una propuesta del Partido Colorado de incrementar las dotaciones para la Guardia Republicana, que es un cuerpo de élite de la policía, que es muy respetado y que le hubiera hecho mucho bien al país poder tener mayor cantidad de efectivos en la Guardia Republicana. Ustedes propusieron eso y el gobierno no lo aceptó. El gobierno no lo votó. Ahora, ¿lo puedo frenar un poquito a los dos? Porque saben que esta es una discusión que es súper interesante, pero para creo que un margen muy chico de público que nos está viendo. Eso lo saben ustedes. Sí. Saben que es una discusión que a veces nos es difícil de entender. Es compleja, sin duda. Es difícil. Yo los escuchaba a ustedes hablando, de que en comisión recibimos a la gente, charlamos, arreglamos entre nosotros, pero ustedes saben que eso sucede dentro del Palacio y no permea hacia afuera. Lo que permea hacia afuera, por lo general, son los gritos. Sí, las diferencias. Son las diferencias, son algunas actitudes fuera de lugar, que yo creo que eso de alguna forma va como haciendo mella. Ustedes saben que de todo esto que estamos discutiendo hay una sola cosa importante que es, ¿en qué nos va a mejorar la vida a la mayoría de las personas? Ustedes ven una luz, con todos los parlamentarios que han estado acá sentados lo charlamos y es, está tenso el clima en el Palacio. Notamos que está más tenso que en otras legislaturas, está más tenso que otros años. Ustedes lo notan, desde su lugar particular, se puede hacer algo, más allá de esta discusión que es apasionante y yo no sé si está bien, no se nos va la vida en esta rendición de cuentas, pero hay urgencias que la palabra lo define, son urgencias y están en sus manos, fueron elegidos para eso. ¿Sienten que hay espacio para negociar? ¿Sienten que realmente siempre se va a poder ayudar a la gente que lo está precisando? Siempre hay espacio. Pero... Mira, me parece que lo que decís es importante, porque creo que es mi primer legislatura. Yo 1 año y medio como legisladora apenas, Conrado tiene mucho más experiencia que yo, por lo que no puedo comparar con otros periodos. Lo que yo siento, creo que no estoy equivocada, es que está rindiendo mucho más el show y la pelea a la hora de generar titulares y generar noticias. Porque no es lo que pasa en la gran mayor parte del tiempo en el Parlamento, en las comisiones y en las sesiones. De hecho, yo con Conrado tengo un excelente vínculo. O sea, los dos nos apasiona hablar de política y discutir de política y está todo bien. Nunca va a ser personal. Creo que está rindiendo mucho más el show, la estridencia, el histrionismo, los videitos de reacciones a lo que te dijo, que aquel dijo. Y creo que eso hace mucho daño, porque es la imagen que mayormente tiene la gente de lo que pasa, a los gritos. Cuando no es lo que sucede en la gran mayor parte del tiempo, que hay muchos acuerdos sobre y a muchos de ustedes tomar. no los conocemos, o sea, ustedes son dos personas que van habitualmente a los medios, pero la gran parte de los diputados no los conocemos. ¿Y a quién conoce? Yo estoy segura que a los políticos que la gente más conoce son los que pasan a los gritos, los que se encargan de querer llenar titulares a cualquier costo. Y eso, está bien, te hace conocido, pero también va alejando a la gente de la política. No tengo dudas que el descreimiento que aumenta, hay la un gente 30% que cada vez de la población cree que está menos, descreída en la política. es porque lo que ven es el griterío permanente cuando no es la norma, cuando en la mayor
la gran mayor parte del tiempo llegamos a acuerdos, buscamos. Son mucho más los legisladores de todos los partidos políticos que se sientan en una mesa, que tienen una actitud súper propositiva, que nos matamos pensando cómo mejorar algunas situaciones jodidas de este país. Y después a mí me indigna que el titular se lo lleve el que pegó un par de gritos en una sesión que fue súper rica en materia de discusión y de contenido, y el titular se le termina llevando a alguien que le dijo cualquier cosa a Yamandu Orsi. Por supuesto, es indignante porque perdemos todos. Perdemos nosotros y pierde la ciudadanía. Hay espacio para siempre hay espacio al diálogo, obviamente. Cuando la gente nos dice... Vos sí tenés para comparar, digamos. Sí, pero cuando la gente dice, no, pero al final se pelean para las cámaras, son todos amigos, no nos peleamos para las cámaras, hay cuestiones en las cuales realmente tenemos diferencias conceptuales, ideológicas, a lo mejor en algunos casos de valores, de historias, de esencias, pero en la mayoría de las situaciones logramos acuerdos. Yo diría que en el Parlamento el 85% de las leyes se vota por unanimidad de los partidos políticos. Y es más, en situaciones bastante complejas creo que la oposición también ha demostrado permítanme la expresión, cierta grandeza a la hora de acompañar algunas propuestas. Fue el tema de la ley de lavado de activos, que inclusive intentamos mejorar algunos artículos. Fue el tema de las leyes del CASMU, tanto en el año pasado como ahora en esta circunstancia. El tema de la caja de profesionales universitarios, que nosotros intentamos una reforma en el 2023 y finalmente no fue acompañada, y después la situación era mucho más grave. Bueno, intentamos llegar a acuerdos y logramos acuerdos. O sea, hay una cantidad de instancias en las cuales el diálogo es lo que prima. Bueno, claro, a lo mejor las diferencias es lo que genera más noticias, pero para serte específico con respecto a la rendición de cuentas, nosotros estamos dispuestos a discutir los artículos y estamos dispuestos a discutir las dotaciones de algunos organismos. Yo sé, Julieta me va a decir, pero ustedes no van a acompañar en general. No, no vamos a acompañar porque entendemos que desde la oposición también teníamos que dar una señal bien firme de que la evaluación del gobierno de lo que hizo en el año 2025, a nuestro juicio no es correcta, es deficitaria. Y en ese marco es que nosotros no acompañamos en general. Es una actitud política que la ha tenido siempre el Frente Amplio cuando ha estado en la oposición, y nosotros lo decimos con claridad. Entonces, o sea, que no tiene que ver con la rendición de cuentas en sí. Sí, tiene también que ver porque nosotros analizamos la ley de presupuesto y lo que viene en la rendición de cuentas. Cuando nosotros vemos que se sigue incrementando el gasto, por ejemplo, en este caso son 31 millones de dólares más allá de la prioridad en la primera infancia, ¿ah? Cuando vemos que la economía no está creciendo como se pensaba que iba a crecer, va a crecer menos un 0,8%, ya el año pasado fue así, va a ser este año, se dispone un crecimiento de cara al futuro, de vuelta muy optimista. Yo creo que va a ser difícil que el Uruguay crezca a la tasa del 2,4 o 2,3%. Entonces, ¿vos todo creés eso, que las políticas no son realizables, por ejemplo? Yo creo que hay proponen? problema. Yo creo que hay problema de consistencia en algunas planificaciones, en algunas proyecciones, sí. Y además, el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido de la situación del gasto y de la situación de la deuda. Cree que sobre el final del quinquenio vamos a estar muy cerca de la regla fiscal que fijó el gobierno, que es el ancla deuda del 65% del producto. Y no lo dice solamente el Consejo Fiscal Autónomo, que es un órgano asesor del Ministerio de Economía, pero que tiene autonomía técnica, sino también lo dijo en los últimos días la calificadora de riesgo Moody's, que es una calificadora muy importante. Entonces, vemos sí algunas luces de alerta. ¿Que se puede cambiar el rumbo? Yo creo que se puede cambiar el rumbo, pero esta rendición de cuentas no cambia ese rumbo. Y por eso nosotros miramos toda la película y entendemos de que no podemos acompañar esta planificación macroeconómica. Ahora, podemos sí acompañar reasignaciones, ¿cómo no? Reasignaciones internas dentro de un presupuesto nacional que tiene 26.000 millones de dólares. Y que podemos visualizar de que hay cosas que están mal atendidas y hay cosas donde se gasta bien y hay lugares donde se gasta mal. Y podemos hacer reasignaciones para los lugares donde verdaderamente se precisa. ¿Son políticas realizables? Son políticas realizables. Porque, a ver, yo creo que es muy difícil pensar que el equipo económico encabezado por Odone, que estuvo acá hace un par de semanas y creo que ha sido muy claro, puede dar un salto al vacío o que no tiene
que no tiene la seriedad y la solvencia de hacer una planificación sólida, robusta, sustentable. Nosotros no somos una isla en el mundo como Uruguay. Estamos en un contexto internacional que tiene unos niveles de incertidumbre altísimos. La gente, lo que tiene el avance de la tecnología es que ves lo que está pasando en el mundo, ves cómo el barril del petróleo sube y baja todos los meses. Hay un grado de incertidumbre muy alto. Ves cómo hay una América Latina también con democracias que tambalean un poquito. Estamos en una situación compleja. Yo creo que ahí Uruguay, el gobierno encabezado por Yamandu Orsi y también el equipo económico encabezado por Gabriel Odone han tenido en este primer año determinadas acciones que dan un margen de respaldo a la ciudadanía, que dan un margen de garantía de que esto no es un salto al vacío, de que el déficit no se va por los aires porque, no sé, se abre la canilla y hay un mal uso de los recursos del Estado. Creo que hay demasiada prudencia y el equipo económico fue muy claro también en la comparecencia que hizo a la comisión. Obviamente que hay que ajustar. ¿El demasiada prudencia es porque pensás que se podría haber hecho más? Yo creo que hay mucha cautela. Por supuesto que es perfectible la rendición de cuentas, todo es perfectible, esta rendición, y por supuesto que sería deshonesta si no te dijera, siento que debe haber más recursos para Blautec que compareció hoy en la comisión. Por supuesto. También creo que hay demasiada prudencia y que está bien, porque en un mundo con estos grados de incertidumbre, nosotros tenemos que cuidar nuestra democracia, nuestra economía estable, estamos en los menores riesgos a nivel país. O sea, estamos con un nivel de estabilidad y de certeza. Uruguay da certeza. Yo escuché durante la discusión presupuestal el año pasado que el impuesto mínimo global no se iba a poder implementar en este país, que para la gente es relocalizar un impuesto que ya pagan las transnacionales, que facturan más de 750 millones de euros al año, que lo tributan en su casa matriz, que está en otros países, que lo puedan tributar acá en Uruguay. Eso se va a empezar a recaudar a partir del año 2027. Escuché argumentos tremendistas de que era inaplicable. Parte de ese dinero se va a financiar. Con parte de ese que se empieza a recaudar a partir del año que viene, que no es impuesto a los uruguayos, al trabajo de los uruguayos. Se buscó una forma creativa que ya está aprobada por la OCDE que se pueda empezar a implementar acá. Eso no es afectar el bolsillo de los uruguayos, es buscar otras formas de que el país recaude y pueda financiar sus políticas sociales, sus políticas públicas. Entonces creo que tenemos un equipo que está obsesionado en eso, en buscar otros mecanismos y obsesionado también en atraer inversiones. Yo creo que sí que afecta. Y Julieta lo sabe cuál fue mi posición sobre el impuesto mínimo global, porque la afectación es a la seguridad jurídica del país. Porque hay dos leyes muy importantes para el país que se han constituido en verdaderas políticas de Estado, como la ley de zona franca, la ley de promoción de inversiones, donde lo que dice la ley de zona franca es que quienes son usuarios de zona franca no tienen impuestos ni presentes ni futuros a crear. Y el impuesto mínimo global, como Julieta dice que es una relocalización y que la empresa pasa a pagar... No lo dice Julieta Sierra, pasa a pagar en su filial en Uruguay. Ahí sí hay una perforación a la ley de zona franca. Tanto es así que el gobierno reconoce de alguna manera que estableció en la propia ley de presupuesto la posibilidad de hacer determinadas compensaciones. Ellos dicen que no son compensaciones, pero en verdad lo son. Se le va a dar a estas empresas una especie de créditos reembolsables, ¿tá? Para que puedan utilizar, créditos fiscales reembolsables. Créditos fiscales reembolsables para que puedan descontar impuestos, ¿no? Para que efectivamente esas filiales paguen acá. Pero digo, como el tema del impuesto mínimo global es bastante complejo, no es cierto que paguen en su casa matriz, dejan de pagar ahí y pagan acá. Hay lugares, hay empresas que tienen exoneraciones, tanto en su casa matriz como las tenían aquí en Uruguay, y pasan a pagar. ¿Pagarían solo acá? Solamente acá. ¿Y qué pasa con eso? Por eso hablamos de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica parece que fuera una cosa de una entelequia que no tuviera consecuencias reales. Tiene consecuencias reales. Porque si tú afectas la seguridad jurídica del país, que es uno de los pilares por los cuales vienen inversiones, no porque somos grandes, porque somos un país chico, de tamaño, de población, sino porque el Uruguay tiene instituciones fuertes y porque tiene seguridad jurídica. El cambio de las últimas horas de la SAFAP
Sin duda. Tiene que ver con eso la seguridad jurídica. Tiene ¿no? que ver con el tema de la seguridad jurídica. Pero yo te iba a preguntar... por eso digo, pero esto tiene una repercusión en lo económico. Quiero decir eso porque en definitiva quien está observando al Uruguay dice, bueno, no, ¿para qué voy a invertir si le cambiaron las reglas de juego a la zona franca? Nos pueden cambiar las reglas de juego a nosotros. Entonces, creo que es importante el tema. Y bueno, al lado de nuestros vecinos somos los reyes de la seguridad jurídica todavía, ¿no? Bueno, ni que hablar. Pero vos decías 26.000 millones de dólares. No voy a hacer así con la mano porque si no dicen que después... sí, permanentemente lo hace. Nadie Nadie sabe bien que es una tarántula. No sé qué hace. ¿Qué? ¿Se puede recortar ese gasto o reasignar? Yo creo que, a ver, que el Uruguay se debe tener una legislación que permita un control de la ejecución presupuestal distinto al que tenemos en la actualidad. No es culpa de este gobierno, es culpa de todos los gobiernos que no han querido avanzar en una institucionalidad que controle la ejecución del gasto. ¿Para qué? Para ver si el gasto realmente es eficiente. Si lo que se gasta de manera eficiente. Y le permitiría al Parlamento, le permitiría a los poderes ejecutivos, cualquiera sea él, de cualquier gobierno, de cualquier tinte político, les permitiría tomar decisiones de poder el gobierno anterior creo que esa agencia de monitoreo de política pública, pero nunca concretó nada. Por eso el año pasado, en lo personal, hice una propuesta para agregarle una competencia más a esa agencia, para que pudiera evaluar la ejecución del gasto y pudiera informarle al Parlamento y al Poder Ejecutivo para ver cuáles son los gastos que se están haciendo mal, de qué manera mejorarlos, si hay que un lugar se tiene que recortar, se debe ir a un recorte, en otros lugares se necesitan más recursos. O sea, tener esa práctica. Me parece que esto no tiene nada que ver con lo ideológico. No, o sea, es un control de buena administración de los recursos de todos, ¿no? Yo creo que eso es la rendición de cuentas. ¿Pero estás de acuerdo? El control en qué se ejecutó, en qué no se ejecutó tanto como se debería, qué salió bien, qué salió mal. Justamente es el pero rol nosotros de la tenemos rendición control, de cuentas. Julieta, nosotros controlamos 45 días. Estamos hablando Nuestra Cámara. de nuestra Cámara, después pasa al Senado. Estamos hablando de una institucionalidad que incluso que pueda ser autónoma del día de mañana, no esté en Presidencia de la República, pero que pueda hacer el control diario de cómo se ejecutan las partidas. Me parece que al Uruguay le hace falta eso y no lo estamos discutiendo. Vos planteás que, por ejemplo, no en todos los lugares, pero quizás ir a algún lugar en específico, que no serían, en algunos casos, estas urgencias no es falta de recursos, sino problemas de gestión. Yo creo que sí, que hay muchos lugares del Estado, que hay temas de gestión, sin duda. Yo creo que a veces hay mucha superposición de actividades dentro del mismo Estado. Y pongo un ejemplo, yo había hablado en alguna entrevista que yo no le encontraba sentido que existieran 2 secretarías de derechos humanos en Presidencia, que tenía que haber una sola, y que si la temática era, por ejemplo, el tema de desaparecidos o el tema del pasado reciente, que estuviera dentro de la misma Secretaría de Derechos Humanos y que se tratara dentro como una unidad. Pero no tiene ningún sentido que hubieran 2 secretarías en Presidencia. Incluso creo que hacia el futuro tiene que estar todo concentrado en la institución de derechos humanos. No tendrían que existir la Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia. Entonces, doy un ejemplo que lo hablamos públicamente. Hay una parte de la oposición que dice que no debería existir la Comisión de Derechos Humanos. Y después se terminó unificando, por suerte, yo creo que escucharon. Está bien, pero el gasto es mínimo. A mí me preocupa mucho más, por ejemplo, la pérdida de ANCAP en Paysandú. Sin duda, ¿no? sí. Que la unificación o no. Está bien, pero Eduardo, lo que te quiero decir es que hay superposición de actividades. Incluso en materia, incluso de ciencia, había organismos que se superponían todo el tiempo. Y entonces había que, de alguna manera, lograr una centralidad que permitiera tener una mejor ejecución del gasto y un gasto mucho más efectivo. Yo ahí estoy de acuerdo con Conrado. A esa se la llevo. ¿Viste? Unanimidad. Unanimidad. Bien. Lo quiero meter a los dos en una de las últimas, que es algo que el Partido Colorado ha sido protagonista por la negativa o por la forma de verlo, que son las transferencias. Estamos hablando de las transferencias económicas específicamente. ¿Cuáles son las diferencias principales que hay en este tema? Estamos hablando de las transferencias económicas hacia infancias. ¿Cuáles son las principales diferencias que el partido... Hemos escuchado mucho a Pedro Bordaberry, ha sido uno de los portavoces de este tema, pero ¿cuál sería la modificación que ustedes harían?
Yo creo que, a ver, que en situaciones de emergencia tenés que recurrir a cuestiones de emergencia o a instrumentos de emergencia. Lo que me parece que lo que no se puede hacer es perpetuar el tema, porque no estás verdaderamente ayudando a las personas a poder salir de esa situación de pobreza. Entonces, el enfoque personal es que está bien unificar. Creo que es bueno. ¿El monto te parece correcto? Me parece correcto, creo que es bueno unificar, creo que tener 4 programas distintos no tiene mayor sentido, creo que incluso tiene costos operativos que no tiene sentido que el Estado los termine gastando, ¿no? Y no que le llegue a las personas que le tiene que llegar. O sea, la unificación está bien, creo que las condicionalidades son correctas, o sea, tienen que existir condicionalidades, o sea, la sociedad entera necesita que los niños vayan a la escuela. Bueno, de hecho, el importante... BPS acaba de sacar un comunicado diciendo que quienes no presenten la escolaridad del día, escolaridad en sentido de que van a concurrencia, claro, no van a poder cobrar la asignación familiar ahora el mes que viene, ¿no? Bueno, eso ha sido histórico en el Uruguay desde el año 43, sí, con la asignación familiar del año 43. No, porque se dice que no hay contraprestación. No, está bien, ahora se establece una contraprestación atenuada que si el niño no va a la escuela o no tiene los controles médicos, se le va a quitar solamente el 20%. Yo creo que no, que está mal, porque es una mala señal. Creo que es importante lograr que efectivamente los niños tengan oportunidades. Si no van a la escuela, no tienen oportunidades en este mundo tan vertiginoso. ¿Pero qué le sacas todo entonces? Es muy importante. Yo creo que sí, que lo acompañarías también de otras modalidades para efectivamente... Se habla de, por ejemplo, que los maestros comunitarios van a buscar a las familias y que eso es mucho más efectivo que condicionarla a que vayan a la escuela. No, hagamos las dos cosas. ¿Pero por qué? No son contrarias, son complementarias. Hagamos las dos cosas. O sea, ¿pero manteniendo la asignación? Yo creo que no. Yo creo que debe existir... La señal tiene que ser muy fuerte. ¿Pero no estás penalizando de alguna forma a los niños? No, yo creo que, a ver, que la sociedad toda hace un esfuerzo muy grande. Mucha gente que hace un esfuerzo grande por pagar sus impuestos. Creo que también tenemos que respetar a las personas que hacen ese esfuerzo. Y creo que las familias que están en situación de vulnerabilidad, lo primero que tienen que poner por encima de todo es que sus hijos puedan salir adelante. Y la manera para hacerlo es que vayan efectivamente a la escuela, donde van a estar contenidos, donde incluso van a tener alimentación. O sea, es muy importante. O sea, yo voy por ahí. Y después en el tema de los montos y si tienen que ser en efectivo y demás, creo que quedó claro de la comparecencia del director de transferencias del MIDES que se va a realizar a través de diferentes vías, ¿no? Se va a seguir haciendo a través de la tarjeta Uruguay Social, después hay una tarjeta que es las prestaciones de BPS, sí, y también se va a hacer en efectivo. El tema es que en el efectivo, si los 10.000 pesos en efectivo, la persona va a ir a comprar a cualquier comercio y va a perder lo correspondiente al IVA. O sea que, de alguna manera, no se está defendiendo la integralidad de la prestación. Y esa fue un poco la preocupación de Pedro Bordaberry, de la cual habló. Yo, personalmente, creo que si mantenemos la mayoría de la prestación, la mantenemos con mecanismos que efectivamente le lleguen a los niños y dejamos un margen para que también las personas puedan utilizar el dinero, yo iría por esa fórmula. Entonces, yo creo que tenemos la posibilidad de conversar y de ponernos de acuerdo en cómo puede ser la mejor modalidad para que las familias tengan este ingreso, pero también que los niños puedan tener oportunidades. Julieta, cerramos contigo. Bueno, es difícil ser breve en este aspecto porque creo que es un tema medular de la rendición que son las transferencias, la asignación única, que por supuesto simplifica mucho. Voy a intentar resumir un poco, pero hay diferentes prestaciones. Está la tarjeta Uruguay Social, está el bono crianza, hay asignaciones familiares. Tanto de la tarjeta Uruguay Social como del bono crianza, no se exige ninguna contrapartida, no hay ninguna condicionalidad. Sí, en el caso de las asignaciones familiares, como se anunció, por ejemplo, lo que va a suceder con BPS. Entonces, pasar de una forma muy tajante a un método donde ahora sí haya condicionalidades de un momento a otro en esta unificación, cuando en la gran mayoría no las hay, creo que no correspondería. Además del cambio brusco, yo estoy en contra de esas condicionalidades porque hay sobrada evidencia empírica de que no es tan lineal
como, bueno, te quito la plata si tu hijo no va a la escuela y creo que es una doble penalización a gente que también se esfuerza por salir adelante. No es los uruguayos que se esfuerzan, son algunos y otros no. Es gente que se esfuerza muchísimo, que está en una situación de vulnerabilidad extrema, que tiene recién nacidos a cargo. Yo no puedo sacarle a esa gente unos pocos pesos, porque tampoco es que esto la gente va a tirar manteca al techo. Creo que sería una doble penalización cuando, por ejemplo, el bono crianza que no tiene condicionalidad, nosotros no ha incrementado la asistencia de los niños a instituciones educativas. Por el contrario, lo que incrementó la asistencia de los niños, que 2.000 niños vuelvan a la escuela en el 2025, fue ANEP poniéndose la camiseta y yendo a buscar y preocupándose por ver qué pasa en cada escuela con cada niño. No está atado a estas transferencias, que lo que hace es garantizar un piso mínimo. Y yo tampoco puedo ir y decirle, no, vos tenés que gastar en esto y esto y esto. Si una madre tiene que pagar una pensión, un techo, y el director de transferencias lo decía muy bien, tiene que pagar en una barraca materiales porque se le llueve el techo. Yo necesito que esa familia pueda utilizar ese dinero en eso. Entonces creo que es importante dar no lo puede ese hacer. tono. Con la tarjeta no lo puedo hacer. Igual yo prefiero toda la vida discutir en este tono que el tono de se van a comprar whisky, se van a comprar celulares, como banalizar y ridiculizar la discusión como si fuera gente que no se esfuerza día a día por salir adelante. De hecho, han salido unos estudios recientes que quienes menos recursos tienen son los que más gastan. Los que mejor administran su dinero, ¿no? Los que más saben qué hacer con los pocos pesos que tienen cuando hay que darle de comer a un niño. Podríamos estar charlando. La verdad, ha sido una jornada larguísima por ustedes. Les queremos recontra agradecer que hayan venido. A las órdenes. Que se hayan tomado el tiempo. ¿Sabés por qué les queda cerca placer. también, eh? O sea, fíjate si el programa queda en Malvin, se mata. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A las órdenes. Y vamos a tratar de llegar a algún acuerdo. Van a llegar porque lo necesitamos. Conrado va a votar. Soledad Suárez va a ser nuestra invitada, es abogada de las víctimas del caso Penaez, en el bloque que sigue, así que quédense con nosotros en Sin Piedad. Ya venimos.